Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Hoy realizaremos este vídeo con la ayuda de nuestros amigos de Contenidos Click, una empresa especializada en realizar contenidos de todo tipo para empresas, autónomos, bloggers o influencers. Así que si por ejemplo tienes un blog y no tienes tiempo para redactar, este es tu sitio. O al contrario, si te gusta redactar y quieres ganar un dinero extra, puedes entrar en contenidosclick.es y darte de alta como redactor. Pues bien, vamos con el vídeo. El 1 de agosto del 2018 se implementaba una actualización de Google. Y no una cualquiera, no. Una bastante heavy. Y es que ha sido tan grande que ha cambiado el núcleo del algoritmo por completo. Y ha tenido tanto efectos muy negativos sobre algunas webs como de muy positivos sobre otras. Ahora es cuando toca informarse para entender cómo reparar los daños en caso de que nos haya afectado para mal. ¿Queréis saber más? ¡Vamos! La actualización de Google se llama, de forma extraoficial, Medical Update de Google. Y se le ha dado ese nombre precisamente porque el nicho de la salud, relacionado con la medicina y la sanidad, se ha visto afectado severamente. Así, el porcentaje en el que se ha visto afectado el sector se estima en un 41,5%. Los temas que se incluye dentro de salud son fitness, belleza, embarazo, psicología, dietas y un largo etcétera. El impacto en estos portales ha sido grandioso, tanto para bien como para mal. Pero a pesar del nombre, también hay otros grandes damnificados que mencionar. Por ejemplo, el e-commerce con un 16%, o negocios con un 10,8%, o finanzas con un 7,3%. Como veis, estos nichos económicos también suman un porcentaje alto de afectación en su conjunto. Webs de bolsa, portales de apuestas, tiendas de lujo y de muy bajo coste y poca calidad son las más afectadas. La forma en la que se han visto afectadas las webs ha sido determinada por si podrían ser páginas que podrían suponer un perjuicio para la salud de las personas. Esto ha sido prioritario y en el caso de las finanzas, Google también ha visto que es importante y puede repercutir en la salud y el bienestar de los usuarios. Por lo tanto, el nuevo algoritmo y la forma de valorar las webs ha cambiado radicalmente. Ahora, Google las clasifica como Your Money, Your Life, o sea, las páginas Tu dinero, tu vida. O en la otra clasificación, de páginas de experiencia, autoridad e integridad, también llamadas EAT. Y esa clasificación no se puede cambiar así por así. Después os daré más detalles sobre ellas. Así que Google se ha replanteado todas las SERPs para estos nichos. Las SERPs son las páginas que salen en los resultados de Google. Pensad que hay portales que han visto decrecer su visibilidad hasta en un 70% debido a esta actualización. O sea que no es moco de pavo. Y todo esto a pesar de estar trabajadas de forma impecable con respecto a las antiguas guías de Google. Así, ahora entrar en una u otra de las nuevas categorías establecidas por el buscador ha supuesto un cambio en el posicionamiento, alcance y visibilidad general. Primero, vamos a ver la categoría de páginas llamada Tu dinero, tu vida, o también llamada email. Páginas email, Your Money, Your Life. Las páginas Tu dinero, tu vida son aquellas de índole principalmente comercial. Este tipo de páginas son las que se han visto afectadas de forma negativa por esta condición. Se trata de portales que intentan ganar dinero con el tema sanitario y no ser simplemente un lugar de información médica avalado por profesionales. Así, como es un tema sensible y que puede afectar a la salud de las personas, Google ha decidido que estas páginas, pese a cumplir correctamente con la optimización SEO, pues no deben ser las primeras búsquedas. No pueden salir arriba en Google. En realidad, no se trata de una penalización directa a estas páginas. Simplemente Google premia las otras webs que sí le dan esa confianza y valor que pide. Y eso tiene impacto en todas. Se dice que el SEO funciona bajo un sistema que suma cero.
En este, si unas webs son premiadas con más posicionamiento, otras, claro, deben bajar en el ranking. Y claro, esto causa una pérdida de tráfico porque otros lo ganan. Y es que al final es una balanza donde no todos pueden tener un resultado positivo. Ahora vamos a ver las páginas de experiencia, autoridad y confianza, también llamada EAT. Páginas de EAT, también llamadas páginas IT. Experiencia, autoridad y confianza. Esto es lo que pide Google para que una web entre en esta categoría y así sea más visible en los resultados de búsqueda. Este tipo de páginas son las informativas en primera instancia, que cuentan con expertos, autoridad y la confianza de estar avaladas. Y de esta manera, portales dedicados a la salud de forma no comercial han sido recompensados con aumento de visibilidad de más del 110% por entrar en esta categoría. Y es que cumplir estas tres premisas que Google pide es convertirse en un portal de calidad que debe mostrarse a los usuarios. Al fin y al cabo, Google es un buscador y debe ofrecer siempre lo mejor, y aquellas webs que pueden ser dañinas repercuten negativamente en su imagen. Por ejemplo, el sector de dietas ha sufrido cambios muy bruscos. Ahora, la mayoría de los primeros resultados contienen además la etiqueta saludable, pues esas webs han sido inspeccionadas para poder clasificarse así. Pero bueno, a continuación os voy a dar unas guías generales y del funcionamiento del Medical Update de Google. Guías generales y funcionamiento del Medical Update de Google. Pensad que para esta actualización no solo se ha cambiado el algoritmo, sino que ahora se utilizan unos evaluadores de contenido. Y ojo, que se trata de personas, por lo que no hay forma de hacer creer al sistema que somos una página IT y no una Your Money, Your Life. Y las guías generales que deben seguir los que califican el contenido como de calidad son totalmente públicas. Las podéis leer vosotros mismos. Estas están recogidas en un pequeño compendio de 164 páginas, que os adjuntaré en la descripción de este vídeo. Por eso, se pueden estudiar para sacarles el máximo provecho. Y es que a pesar de no poder engañar a un sistema algorítmico, se puede mostrar a ese Quality Rater lo mejor de nuestra web para que siga puntuando bien dentro de estar en una clasificación que automáticamente no es positiva. Es decir, le tenemos que caer bien al analista. En general, los conceptos que más se tratan son los de calidad de la página y también necesidades satisfechas por el usuario. Estos parámetros están desglosados en la guía. En esta se deja claro cuál es un tipo de página email, bajo unos criterios objetivos, y también cuando tiene la clasificación de IT. Así, cuando se cumplen los puntos, los raters los clasifican como tal y se vuelven a reorganizar las páginas de resultado de búsquedas. Por ejemplo, para garantizar que una página es IT, hay unas personas que evalúan el contenido. Así, visitan una web como si fueran un usuario, tratan de identificar el contenido principal, el suplementario y localizan los anuncios. Y ojo, los portales no pueden inventarse que tienen expertos escribiendo para ellos o que está avalado por un medio y ser falso. Y es que humanizar esa parte con los raters lo impide, porque ahora son personas y no robots. El proceso de evaluación es el siguiente. Primero, la actualización genera cambios en las páginas de búsqueda. En segundo lugar, Google pide feedback a los Quality Raters sobre ciertas webs que aparecen en el top. En tercer lugar, los raters evalúan tanto las webs como los resultados del ranking que ha dado Google y así crean su propia clasificación. Y por último, el buscador hace reajustes para cambiar el posicionamiento según sea necesario. Pero, ¿cómo es el trabajo de los Quality Raters exactamente? ¿Qué hacen estos tíos? Pues bien, esta nueva figura y su forma de trabajar está ahora mismo en el punto de mira, ya que se intenta entender cómo funciona exactamente para poder cumplir lo que Google pide a las webs. Vamos a ver. Las características y funciones del Quality Rater son las siguientes. Primero, evalúan los resultados de Google tras una actualización previa que hace el algoritmo. Es decir, primero actúa la máquina, después los humanos para perfeccionarlo todo. En segundo lugar, simulan ser usuarios reales de las webs que visitan. Y al contrario de lo que se cree, no tienen por qué saber de SEO. Ellos valoran otros parámetros. En tercer lugar, esta recopilación y análisis de datos que realizan no se aplica en tiempo real en el algoritmo de Google, no. Es una tarea que requiere su tiempo y que fue puesta en marcha en agosto del año pasado. En cuarto lugar, el Quality Rater evalúa la web y busca información para analizarla. Él no es quien penaliza las webs.
Recordemos que es Google quien beneficia a otras en base a toda la información. En quinto lugar, los raters poseen los datos anteriores a la actualización, para así poder evaluar en base a ella. Se les entrega un documento con dos columnas enfrentadas, páginas de resultado de Google antiguas contra las nuevas creadas por el algoritmo. Es entonces cuando hacen una visita a los portales de la lista. Evalúan si el posicionamiento es adecuado en base a si son páginas email o id e informan a Google de posibles cambios. En sexto lugar, para realizar cualquier cambio debe existir consenso entre dos o más quality raters. Cuantos más de ellos estén de acuerdo en que una web debe subir, más pronto se realizará la modificación del posicionamiento de las webs frente a ciertas búsquedas. En séptimo lugar, lo que primero buscan en las webs son los puntos negativos que les estipula la guía, y después los positivos. Tras definirlos todos, hacen el balance. Y en octavo y último punto, deben buscar si la página es spam o contiene información maliciosa. Y es que un negocio puede hacer publicidad, pero que no sea spam directo. Porque claro, hay una gran diferencia. Y os estaréis preguntando, entonces, ¿cómo se puede volver a ganar visibilidad después de esta actualización? Pues bien, este sistema, a pesar de juntar un algoritmo informático y utilizar a personas para corregir posibles errores, no es perfecto. Hay webs que en base a estas modificaciones deberían haber sido premiadas y no ha ocurrido. Por supuesto, descuidar el SEO sigue puntuando para el posicionamiento de forma negativa. Recordemos que el algoritmo es quien clasifica primero las webs, así que si ni siquiera sales en los primeros resultados de las búsquedas importantes, es que no tienes visibilidad. Por ejemplo, el link building sigue siendo importante en todas las webs, especialmente ahora que se premia la información de calidad. Por lo tanto, enlazar a buenos sitios y que estos otros también te enlacen generará confianza. Y ya sabéis, la confianza es uno de los 3 parámetros que busca Google. Otros aspectos del SEO, como el keyword research, es decir, localizar las palabras claves más rentables, también ha adquirido mucho valor. Por eso, a pesar de que nuestra web sea catalogada como email por poseer una tienda, debe seguir manteniendo unos mínimos de SEO. Por lo tanto, el contenido debe estar actualizado, además de tener buenos enlaces y palabras clave. Pensad que Google no ha dejado de valorar esto, sino que ha añadido otros aspectos a valorar al conjunto. Y es que al final es difícil conseguir el mismo nivel de visibilidad que se tenía, pero no por ello se ha de tirar la toalla, porque al final los clientes seguirán llegando a nuestras webs, a pesar de que el tráfico haya bajado en primera instancia. Así que se debe mantener la calidad, ya que el usuario no es Google. El usuario sí que desea comprar en ocasiones, o en general, ya que conoce a la empresa y la considera de confianza. Y bueno, trabajar el link building parece ser de lo más importante, ya que rebaja las posibilidades de considerar tu web como spam. También mantener un buen CTR es crucial para no verse afectados de forma negativa. Y como no, ya que se premia la información valiosa, se ha de responder bien a la query del usuario que ha buscado en Google y el por qué ha llegado a nuestra página. Por lo tanto, debe solucionarse la duda que plantea el usuario cuando llega a nuestra web y así evitar el pogo-sticking. Es decir, Google penaliza si la persona, después de pasar por nuestra web, tiene que seguir buscando más información en el resto de Internet. Por eso se necesita buen contenido. Invertir en redactores profesionales es algo cada vez más necesario, y es que es uno de los 3 parámetros que requiere Google. Por lo tanto, que estos redactores fuesen expertos en el tema a tratar sería lo ideal. Se debe simplificar, resumir y, en definitiva, ayudar al usuario con su búsqueda. Eso hará ganar puntos en la web, porque al final, en el primer puesto del ranking de resultados mostrados por Google, están las webs que lo merecen, y actualmente el marketing está sublevado al gran buscador. Por eso hay que hacer las cosas según sus parámetros, que como habéis visto no son pocos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Tiene pinta de que Google lo pone cada vez más difícil a los negocios con su algoritmo, y estos han de adaptarse cada cierto tiempo. ¿Qué opináis? Me lo podéis poner en los comentarios. Como sabéis, los leo todos. Y nada, si os ha gustado el contenido que hemos realizado junto a Contenidos Click, dale al me gusta. Y nada, si no conocías este canal, Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales.
ciencias de la ciencia e historias de la historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.